empresaria y la empresa le está diciendo que es un problema por un conflicto sindical, obviamente el público arremete contra el trabajador. Frente a eso fuimos a la Secretaría de Transporte y le solicitamos a la Secretaría de Transporte que hiciera una evaluación in situ, digamos, que mandara a los inspectores de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte para verificar que si lo que estábamos diciendo se ajustaba a la realidad. De hecho, se hizo y de hecho los inspectores hicieron un recorrido 11 Moreno y encontraron 22 minutos de demora y en el regreso, los trenes descendentes, 19 minutos. Lo que claramente demostraba que lo que la fraternidad estaba diciendo era correcto y que se requiere de una reprogramación de los servicios que nos ponga a nuestros trabajadores, a nuestros compañeros, a una permanente violencia por parte del público usuario. Ahora, eso era en la previa, estas demoras recurrentes tristemente que llevan a que haya un caldo de cultivo, una especie de violencia interna del trabajador que no sabe finalmente administrar sus horarios, que no tiene tiempo, que es toda una lotería. Y eso se produce por falta de inversión y por al mismo tiempo también las remodelaciones que se están llevando adelante en 3 tramos distintos, en 3 áreas diferentes por parte del gobierno después de mucho tiempo, digamos. En el orden de prioridades se obedece a un desmantelamiento del sistema ferroviario por falta de inversión. Así lo ocurre ahora, sino desde el principio, absolutamente. Debidamente denunciado por la fraternidad. Falta de mantenimiento, falta de control, falta de reparación en la vía. Nosotros, digamos, lo que hablamos lo sostenemos y te dejo, si querés, los datos, con las fotografías y el material presentado a la Secretaría de Transporte, a las autoridades públicas, a través de las seccionales, a través de los delegados y de la Comisión Ejecutiva, y también, obviamente, a la CNRT y a la Secretaría de Transporte. Esto está debidamente probado. Nadie lo escucha. Existe. Sí se escucha, lo que sucede es que el sistema, venimos denunciando que el sistema de concesionamiento privado es una entelequia jurídica que beneficia a los concesionarios. La CNRT no está constituida por ley, apenas es una resolución de la Secretaría de Transporte. Puede hacer una multa y verificar la irregularidad, pero en realidad no puede cobrar esa multa. Y de hecho está en vigencia un decreto de emergencia ferroviaria sancionado en el 2002, que les permite a las empresas no hacer las inversiones, no hacer las reparaciones, cobrar subsidios de todo tipo, sin que realmente existan hoy las condiciones que se daban en 2001-2002. Déjeme decirle a los amigos que la CNRT, la Comisión Nacional Reguladora del Transporte, y que como tantos organismos de control en la Argentina, tienen una anomalía jurídica casi en origen, un vicio, sin dejar de remarcar que las que han sido constituidas por ley, Enargas, por ejemplo, y el ENRE, los reguladores del gas y de la energía eléctrica en la Argentina, hoy están intervenidos. Los únicos creados por ley, hoy intervenidos. El resto creado por decreto, pero a la vez no tienen facultades. Es decir, no, claro, eso es lo más grave. Doy fe que van y hacen las verificaciones y de hecho hace 15 días atrás demostraron que lo que estábamos diciendo, cuando estábamos precisamente reunidos en la Subsecretaría de Transporte Ferroviario, con el Estado Nacional y con las empresas ferroviarias, la realidad se palmaba y la podía comprobar el propio Estado Nacional. ¿Qué hace el Estado Nacional frente a esto? Es el intríngulo que hay que resolver y que nosotros creemos que esto, que es la consecuencia de un marco jurídico inapropiado. Tenemos que hacer una ley federal de transporte, leyes claras, blanco sobre negro, saber cuánta plata se le da a las empresas, no solamente ferroviarias, todo el sistema de transporte está financiado y subsidiado, pero siempre se mira y se sospecha sobre el tema ferroviario. Lo cierto es que, como sea, sin ley de planificación de transporte y de coordinación, sin instrumentos para los entes de regulación, somos los trabajadores y los usuarios los que pagamos todos los días. ¿En ese contexto van al paro mañana? No. Está descartado la medida de fuerza. Sí. No, obviamente hay una incertidumbre muy grande, hay mucha bronca, mucha impotencia por toda esta situación. Porque algunos de sus compañeros fueron agredidos esta mañana también. Esta mañana los compañeros, por suerte, no fueron agredidos en forma violenta, no hemos tenido que sufrir, lamentar, digamos, nada muy grave, pero estar en el tren, estar permanentemente acosado. Los compañeros se tuvieron que refugiar en la comisaría y no es la primera vez que sucede. Hace unos meses atrás, un grupo de pasajeros arremetieron contra los compañeros en una formación de Castelar, se guarnecieron en la guardia y el público llegó a la guardia, quemó los coches, quemó las bicicletas, es decir, estamos expuestos a una situación realmente complicada. Y que se diga abiertamente que esto es una cuestión política, creemos que el gobierno va a tener que decir, bueno, ¿quién es el responsable? Porque ciertamente hace 15 días atrás, cuando nosotros estábamos denunciando a TVA le decía a los públicos por el micrófono que era un conflicto gremial. Hoy, frente a la rotura de un riel, de las tantas que hay todos los días que los compañeros... Lo que pasa es que dice el gobierno que alguien sacó ese riel para generar ese descarrilamiento de ese tren a las 6:25 de la mañana, que por suerte iba sin pasajeros y no terminaba en tragedia. Los rieles están rotos y cuando pasa el tren se cortan. Pero hoy hay rieles rotos. Por el mal estado, sí señor, por el mal estado de las vías. Pues imagínate, estos son algunos rieles que hay en trenes de Buenos Aires. Es algo antiestético televisivamente, pero
que sirve para ilustrar. Digamos, el nivel escandaloso de son fotos y desinversión. denuncias que ustedes han presentado. Pero sí, hombre, digamos, está debidamente comprobado. Lo que sucede es que es el Estado quien tiene que poner la plata. Y seguramente es el Estado el que va a tener que pagar eso. Entonces, pongamos blanco sobre negro. Si el Grupo Plaza, que tiene la administración, que forma parte de una empresa que se dedica a los colectivos, que tiene a su vez concesionados servicios de pasajeros de colectivos que compiten con Trenes de Buenos Aires, con el propio ramal, y a la vez tiene Enfer, que es un emprendimiento ferroviario que además de reparar trenes hace 1.250 colectivos, me parece que decir que esto es producto de un problema de tercero me parece un poco arriesgado. Me parece que la cosa hay que mirarla por dentro de la industria ferroviaria y ver las responsabilidades concretas de los actores ferroviarios. Bueno, de todas maneras, peor lo de Aníbal Fernández todavía. Jefe de gabinete de ministros que diga, mire, la verdad es que qué raro, cuando Pino se lanza a algo, Pino Solana, con la película El Tren pasó lo de Aedo del 2008. Ahora lanzó su candidatura, hoy efectivamente en Parque Centenario, etc., en la idea de armar un frente de centro-izquierda, y para Aníbal Fernández estuvo detrás Pino Solana. No debe haber persona que esté más alejada probablemente en la concepción societaria de alguien como Pino Solana, más alejada de ese armado de estructuras, etcétera, de bandas, que la política muchas veces suele usufructuar. En todo caso, será Aníbal Fernández el que esté más cerca de esa percepción. Alguien que fue intendente, que fue un capitán del Gran Buenos Aires, que es jefe de gabinete, que pasó por 3 administraciones nacionales y que definitivamente ha perdido bastante terreno en los últimos tiempos y aparece como más papista que el Papa. Una de las frases más desafortunadas que he escuchado definitivamente de la política en los últimos tiempos, por lejos. Tristemente, uno debe decir casi al ritmo de los que no tiene acostumbrado un jefe de gabinete, insisto, que va a tener que empezar a medir mucho más sus palabras, o por lo menos justificarlo en la justicia. Bueno, Horacio, lo último, ¿de Pedraza qué se sabe? No tenemos novedades, nosotros somos un gremio, digamos, distinto. Pedraza es de la Unión Ferroviaria, nosotros somos de la Fraternidad. Realmente a veces también nos complica a nosotros cuando se le pega a todo el sector. Nos pasó a nosotros discutir con la gente de Partido Obrero. Cualquier trabajador sabe la diferencia que existe en el Partido Obrero, el Partido Comunista, la izquierda tronquista, la LID, el MST, el PST, las vertientes. Y se nos cuesta a nosotros creer que los periodistas y los políticos no sepan distinguir que en el gremio ferroviario existen 4 organizaciones sindicales: la Unión Ferroviaria, la Fraternidad, Señaleros y APDERRA. Y a Dios gracias, yo pertenezco a la Fraternidad, ese gremio que en diciembre del 89 es el primer paro contra el modelo neoliberal que estamos denunciando y que se acuñó aquella palabra ramal que para, ramal que cierra. Por eso cuando nos preguntan del compañero Pedraza, nosotros decimos, habrá que recurrir a los compañeros de la Unión Ferroviaria. Nosotros como Fraternidad mantenemos nuestra diferencia y decimos que ante la ley, todo dentro de la ley, fuera de la ley, nada. Creemos que así debe ser. Y también para el señor ministro, si tiene denuncias para hacer, que las haga, pero no tenemos la pelota fuera del cancha. Muchas gracias, Camilo, por venir. Gracias por la explicación final, por otra parte, siempre ayuda. Señores, pausa, ya venimos, querido Luis Albornoz, y con qué temas en un ratito en este segundo bloque de Último Minuto. En el próximo bloque de Último Minuto tenemos el informe de lo que pasó con Cromañón, entrevistas aquí con Paulino y por supuesto la opinión y el desafío de cada tema.